Buenas noches. Hoy veremos la interacción de la radiación con la materia. Como recordaremos, una de las principales características de la radiación ionizante es su capacidad para penetrar e interactuar con la materia. En este proceso, la radiación cede parte o toda su energía al medio con el que interactúa. En la colisión inelástica hay transferencia de energía a los electrones del átomo. En esta colisión se conserva el movimiento pero no la energía cinética. En esta colisión se producen cambios estructurales, cambios en la estructura electrónica del átomo, produciendo tres fenómenos, que son la excitación, la ionización y la disociación. En la excitación la energía de la partícula incidente es muy pequeña por lo que no logra sacar el electrón del átomo, no logra expulsar el electrón del átomo, pero sí es capaz de cambiar ese electrón a un átomo, a una órbita de mayor energía. Entonces aquí el electrón pasa a una órbita de mayor energía. En un corto tiempo, este electrón excitado vuelve a su nivel inicial, transfiriendo la energía en forma de radiación electromagnética. Entonces, esquematizando la excitación, simplemente tenemos el núcleo, y aquí simplemente tenemos los electrones. Lo que hace es cambiar el electrón de su órbita, subiéndolo a una órbita de mayor energía. Luego tenemos el fenómeno de ionización. En esta ionización, la energía de la partícula es bastante alta, por lo que es capaz de arrancar el electrón del átomo. Sacar el electrón del átomo produciendo un positrón. O sea, un electrón con carga positiva. Entonces lo esquematizamos
aquí la partícula golpea el electrón y lo saca de su órbita. La partícula incide sobre el electrón, lo saca, como tiene alta energía, lo saca de su... Es más la energía del átomo que la energía de ligadura del electrón, por lo que lo saca del átomo produciendo un positrón. Y tercero tenemos la disociación. En la disociación, la energía llega a un nivel crítico, se produce la disociación, se produce cuando la energía llega a un nivel crítico. Entonces, la disociación consiste en la ruptura de enlaces moleculares Esta ruptura de enlaces moleculares produce, por lo tanto, también cambios a nivel de la estructura química de la sustancia irradiada. La disociación también se conoce con el nombre de radiólisis. Esta disociación ocurre principalmente a nivel de enlaces covalentes. Principalmente rompiendo enlaces covalentes y produciendo, al romper los enlaces covalentes, produce radicales libres. Un ejemplo de esta es la radiólisis del agua. Entonces, en la radiólisis del agua tenemos una molécula de hidrógeno, una molécula de oxígeno, con 8 electrones de valencia, entonces a través de la radiólisis se produce hidrógeno, oxígeno, más un radical libre que es y como sabemos, los radicales libres son sustancias tóxicas para la célula que pueden llegar incluso a matar la célula. Este es el principio de acción de muchos antibióticos y es el efecto que produce
la radiación sobre la materia viva, ocasionando la muerte celular. Haremos la- Y el otro tipo de colisión es la colisión radiativa. En la colisión radiativa, la partícula la partícula se frena o desvía emitiendo radiación electromagnética. Esto es llamado el efecto, conocido también como el efecto Brestrange. En la colisión radiativa, la partícula se frena o se desvía, produciendo una radiación electromagnética, lo que se conoce como el efecto Brestrange, que viene de Bremsung, frenado, y Strange, radiación, conocida también como radiación de frenado. La intensidad de la radiación en este caso es proporcional al cuadrado de la aceleración e inversamente proporcional a la masa al cuadrado de la partícula incidente. Aquí vemos la partícula interactúa con el electrón produciendo una reacción de frenado o Strange y produciendo rayos X. Este efecto es el principio que se utiliza para la producción de rayos X. En la producción de rayos X se hace incidir un electrón sobre un material de Z alto que está en el ánodo. Se aplica una carga de electrones con una diferencia de potencial eléctrico para hacer reaccionar el cátodo con el ánodo, produciendo los fotones que se miden en kiloelectronvoltio. Básicamente, esta es la interacción de las partículas cargadas con la materia. Ahora veremos la interacción, pero de los fotones con la materia. Interacción de fotones con la materia. La interacción de fotones con la materia se da principalmente por cuatro, que son la dispersión Rayleigh, la dispersión Compton, el efecto fotoeléctrico y la producción de pares. En esta exposición vamos a ver principalmente la dispersión Compton y el efecto fotoeléctrico, que son los que tienen principal aplicación en el campo diagnóstico, en rayos X y en medicina nuclear. En estos efectos debemos tener en cuenta la energía del fotón incidente, que es lo llamamos EH sub B, y la energía de la ligadura del electrón, que es EN. Entonces vamos a ver el efecto Compton. En el efecto Compton, la energía del fotón incidente es mayor que la energía de ligadura del electrón. Entonces hay una interacción del fotón con el electrón del átomo de la capa externa.
características de electrones de valencia, que son los que más débilmente están ligados al átomo. Entonces, esa interacción tiene como resultado una ionización del átomo, un fotón secundario y un electrón liberado. El electrón corto pierde energía produciendo ionización y excitación del átomo. El efecto Compton tiene como resultado un átomo ionizado cuya vacante está a nivel exterior, básicamente a nivel de un orbital externo, por lo que si hay producción de energía será una radiación electromagnética de baja energía. Aquí tenemos esquematizado el efecto Compton. El fotón incide sobre un electrón de una capa externa, normalmente la capa de valencia de los electrones, produciendo un electrón Compton, como hemos visto, un fotón secundario y como el átomo pierde un electrón, queda ese átomo ionizado. La probabilidad de que ocurra el efecto Compton disminuye cuando aumenta la energía del fotón, aumenta al aumentar la densidad electrónica del medio, por lo tanto es independiente del Z del blanco y proporcional a la distribución de densidad atómica del medio. Este efecto Compton es la principal contribución a la radiación dispersa en diagnóstico, y en el rango de energía usadas en diagnóstico, que son de entre 20 a 100 kilovoltios, la mayor parte de la energía es transferida al fotón disperso. El efecto fotoeléctrico. En el efecto fotoeléctrico, la energía del fotón incidente es mayor que la energía del electrón, de la energía ligadora del electrón. En este efecto se produce una interacción de un fotón con un electrón de las capas internas del átomo. Tiene como resultado un fotoelectrón y la emisión de radiación característica. En este caso, toda la energía del fotón incidente es transmitida al fotoelectrón. Vemos el fotón incidente, una capa profunda, normalmente la capa K, saca el electrón en forma de fotoelectrón, quedan unidos. El electrón expulsado sigue la trayectoria del fotón incidente. En este caso, el átomo residual es un ion positivo con una vacante en una capa externa profunda, generalmente la capa K. En consecuencia, el fotoelectrón emitido irá acompañado de una radiación de rayos X característica. La probabilidad que se produzca una interacción es proporcional a Z al cubo sobre E a la N. La probabilidad que produzca un efecto fotoeléctrico es de Z al cubo sobre E a la N, donde E tiene que ser mayor de 3. Entonces, al aumentar la probabilidad de interacción del fotón, aumentará el contraste en las imágenes obtenidas. Esto explica en parte la disminución del contraste al aumentar la energía. En resumen, las radiaciones ionizantes electromagnéticas, sean rayos gamma o rayos X, debido a su poder ondulatorio, a su carácter ondulatorio, puede penetrar un material recorriendo largas distancias. Como es ondulatorio, penetra el material y puede recorrer largas distancias. Eso es lo que lo diferencia con las partículas cargadas, que son lineales, por lo tanto el poder de penetración es menor.
Con esto concluimos la charla y gracias por la atención prestada.